So I got the message, everyone found it. Vale, so que todo el mundo ha encontrado su canal. Bienvenidas a este panel que se titula Hacia 2022, las acciones políticas y las movilizaciones. No creo que necesita mucha explicación, ¿verdad? Ese título. Ya llevamos 3 días casi ya de unos debates muy intensos, que son debates también muy necesarios, pero ahora, después de la pandemia, tenemos que volver a la calle, porque tenemos que volver a la calle para pedir estos cambios que necesitamos tanto. Tenemos a 5 mujeres de diferentes países europeos que nos van a hablar un poquito acerca de lo que viene ahora en sus diferentes contextos. Y luego tendremos un tiempo al final para preguntas y debate. Sin esperar más, voy a abrir la ronda de intervenciones. Vamos a comentar con Agata Czarkanatka, no sé si he dicho bien el apellido. Ella es de Polonia y en Polonia tienen un movimiento feminista muy potente. Entonces le paso la palabra a Agata para que nos cuente un poquito lo que va a pasar en Polonia. Buenas tardes a todas. Me siento muy honrada de estar aquí. Y me acabo de acordar que en el 2016, en la primera conferencia marxista feminista en Viena, yo fui ahí a esa conferencia. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, me parecía que todo había cambiado en este mundo, que todo había cambiado, porque por primera vez la gente había salido a la calle, porque en el pasado el pueblo polaco siempre ha sido un pueblo un poco más pasivo. Se sienta ahí en sus sofás viendo en la televisión lo que está ocurriendo, y fue la primera vez que yo había visto una movilización de este tipo. Los sindicatos sí que había estado movilizando gente en el pasado, pero había sido todo como una coreografía, era como algo muy organizado. Pero nosotras, como mujeres, hicimos algo muy diferente, una movilización muy espontánea. Yo fui a Viena, no iba a hablar, yo no era una ponente oficial, pero justo en la última sesión hubo como una mesa redonda, un espacio abierto para comentarios de cualquier persona. Entonces yo fui ahí, asistí a sesión y empecé a hablar acerca de lo que estaba pasando en Polonia. Y dije, estamos siendo testigos de una revolución en Polonia, y de hecho me eché a llorar. Fue muy, muy emocionante para mí. Y claro, cada revolución tiene sus problemas. Y claro, la revolución que ocurrió en Polonia no era ninguna excepción. Habíamos empezado a luchar contra la prohibición que existe en mi país, prohibición en relación con el aborto. Y yo empecé pensando que era una manera en que las mujeres podían empezar a hablar en voz alta y protestar contra toda esta discriminación sistémica que existe en Polonia. Y creo que, de hecho, fue eso. Pero había algo más ahí también. El problema era que había muchas activistas jóvenes, nuevas, y no tenían el lenguaje necesario para hablar de todo eso. Y de hecho se enfadaron con nosotras, las feministas mayores. Yo hace 20 años tenía 17 años. Y entonces siempre había una lucha constante entre las nuevas activistas que justo ahí estaban descubriendo el mundo, descubriendo todo el mundo de la resistencia social, y luego las feministas de mayor edad que ya estaban un poco amargadas, muy, muy cansadas. Pero, claro, también sabían mucho mejor lo que iba mal y que tenían algunas ideas de cómo podíamos cambiar las cosas. Y es verdad que existía algo de tensión, y esto es algo que ha caracterizado el movimiento feminista
polaca desde el 2016-17 y ahora sí que estamos intentando superar nuestras diferencias y estamos intentando acercar posiciones y las cosas están mejorando, pero queda mucho por hacer. Polonia, hay que decirlo, es un país enorme, es un país genial, pero es muy grande y hay muchas personas. Yo creo que en términos de población es el tercer país europeo en cuanto a tamaño. Tenemos casi 40 millones de personas y si quieres movilizar a muchas personas es muy difícil. Y no se puede hacer en el espacio físico. Tienes que utilizar los medios de comunicación, la televisión, etcétera, pero también y cada vez más las redes sociales. Y claro, las redes sociales son capitalistas y actúan según la lógica del capitalismo. Ellas promocionan emociones fuertes y priorizan las emociones por encima de la racionalidad, promueven el sexismo, el machismo, el discurso de odio, bueno, todas lo sabemos, ¿verdad? Lo que hacen las redes sociales. Y en cuanto a las mujeres, bueno, la red social más femenina, por así decirlo, Instagram, peca de un gran grado muy importante de narcisismo y nosotros no queremos pecar de ese narcisismo. Queremos hacer las cosas de una forma diferente. Todas sabemos que hacer y crear y generar una revolución en las redes sociales pues es un trabajo a tiempo completo. Pero claro, todas nosotras tenemos que acudir a nuestros trabajos remunerados porque si no, no podemos vivir. Con lo cual, sí existen todavía contradicciones y estamos intentando superarlas, pero estamos en el buen camino, yo creo, y por eso tengo esperanza. Otro problema que tenemos como feministas en Polonia es que nosotros somos un país socialista y el socialismo es objeto de mucho, mucho odio. Hay muchas personas odian el socialismo y de hecho incluso el gobierno más de derechas que hemos tenido en Polonia pues ha sido un gobierno tachado de ser comunistas. Y bueno, hoy en día el gobierno que tenemos ahora es un gobierno un gobierno muy patriarcal. Y nuestros mejores aliados son los liberales. Y a mí no me gusta nada ver cómo los sindicatos, los partidos de izquierda no son feministas, no piensan en clave feminista, no abren las puertas a las mujeres. Hay muy pocas activistas feministas en el Parlamento en estos momentos. Estamos luchando, estamos negociando y no nos dejan entrar, no nos abren la puerta. Es muy difícil. Estamos trabajando en un entorno muy masculino que es muy difícil para nosotras las mujeres. Entonces yo trabajo organizando un seminario que se llama La democracia de género. Y en este seminario muestro diferentes dimensiones de la lucha feminista en relación con cómo la democracia en Polonia, porque eso es la democracia que yo conozco, fue creada después de la caída del muro de Berlín. Y espero publicar un libro el año que viene. Y estaría encantada de estar en contacto con todas vosotras para que quizás me podáis ayudar a escribir este libro. Y yo creo que ser un texto que podría ayudar seguir adelante con el marxismo-feminismo en el futuro. ¿Con esto termino o debería decir algo más? Alex, te quedan 2 minutos. Ágata. No sé, ¿hay alguna movilización
planeada para el año que viene? ¿Nos puedes hablar un poquito de las movilizaciones, las acciones? Bueno, la movilización suele ser algo, o las movilizaciones suelen ser algo que ocurren de forma espontánea. Pues sí que puedo decir con certeza que sí que vamos a tener una movilización enorme dentro de un par de semanas, porque tenemos este gobierno ultraconservador que tenemos ahora en Polonia, y este gobierno va a presentar un proyecto de ley que pretende penalizar el aborto e encarcelar a las mujeres que abortan, y identifica el aborto como una forma de asesinato. Entonces yo creo que sí, que vamos a movilizarnos. Seguro que sí. Hay muchas mujeres que estamos ya muy cansadas, muchas cansadas. Pero bueno, no solo vamos a salir a la calle las jóvenes, yo creo que van a venir con nosotros, van a salir a la calle con nosotros los padres de hijas. Yo creo que por fin vamos a ver a hombres en la calle con todas nosotras. Vamos a demostrar nuestra unidad, porque tenemos que parar este proyecto de ley. Bueno, entonces estaremos, todos la semana que viene vamos a mirar hacia Polonia, todos nosotros, sí. La sesión parlamentaria se va a celebrar entre el 16 y el 18 de noviembre, creo. Y yo creo que hay muchas que están ya planeando algo, eso ya lo sabemos, pero también creo que de forma espontánea muchas otras personas saldrán a la calle, porque eso es algo que no podemos aceptar. Es terrible. El gobierno está abolir el aborto, está intentando criminalizar el aborto. Yo creo que eso es una característica muy específica, ¿no?, del movimiento feminista polaca. Es un movimiento muy espontáneo, ¿verdad? Y os estáis movilizando mucho, pero de forma espontánea. Sí, estamos intentando concienciar a la población lo más que podamos, dadas las circunstancias. Pero claro, el gobierno polaco nos pone las cosas muy difíciles a veces, pero estamos haciendo lo que podamos. Estamos intentando organizarnos, y yo creo que el apoyo que estamos recibiendo, y si vosotras nos podéis brindar vuestro apoyo, nos va a ayudar muchísimo. Si podéis escribir sobre ese tema en vuestros espacios respectivos, nos ayuda muchísimo, nos da fuerzas para seguir. Sí, yo creo que el tema de organizarse y el tema también de ese apoyo internacional, yo creo que esos son temas que vamos a debatir más adelante, porque son temas importantes, pero ahora vamos a pasar a otro movimiento feminista en Europa que ha salido mucho en los medios de comunicación en los últimos años y ha sido una fuente muy importante de inspiración. Ha sido el movimiento feminista en el Estado español. Y tenemos a Clara Alonso Jiménez para hablarnos de este movimiento. Clara, tú no eres solo activista, ¿verdad? También trabajas en el Ministerio de Igualdad en el Estado español. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva desde tu posición, desde dentro de las instituciones que pasa en el mundo feminista en el 2022? Te paso la palabra. Muchas gracias, Alex. Bueno, quería antes de empezar comentaros que me acompaña también Cristina Simó. Ella puede hablar más de la agenda feminista desde el activismo y la agenda de la movilización, y nos parecía, cuando nos hemos repartido, que era interesante que yo sobre todo contara la parte de, bueno, cómo desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Igualdad, bueno, estamos intentando impulsar también una agenda de políticas públicas que sea coherente o que vaya efectivamente de la mano con esa agenda feminista internacional o esa hoja de ruta feminista que nos ha marcado el movimiento feminista, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Como sabéis, en el Estado español vivimos durante 2017, 2018 y 2019 un ciclo de movilización feminista muy importante,
que tuvo su máxima expresión en las huelgas feministas, que también a su vez estaban inspiradas en otras movilizaciones feministas, sobre todo latinoamericanas, como los pares internacionales, y digamos que nuestra presencia ahora como Unidas Podemos en el gobierno de España ha heredado un poco toda esa fuerza, o intenta heredar un poco toda esa fuerza y traducir efectivamente esa agenda marcada por las activistas feministas, por las mujeres feministas, en una agenda, como os decía, de políticas públicas. Todo esto no es exento de contradicciones, porque os podéis imaginar que si nos preguntamos si se puede hacer feminismo marxista desde las instituciones, bueno, las propias instituciones tienen muchos límites, ¿no? Y el trabajo institucional y el trabajo en el ministerio en ese sentido tiene muchos límites, pero sí que podemos afirmar que hay muchos aspectos del marxismo feminista o del feminismo marxista que inspiran en gran medida las políticas que nosotras estamos haciendo. Y lo inspiran fundamentalmente porque una cuestión que nosotras señalamos siempre en el ministerio es que las políticas de igualdad, las políticas feministas tienen que servir para efectivamente romper los techos de cristal, pero que fundamentalmente tienen que servir para dar derechos a aquellas mujeres que recogen los cristales que se rompen y que son las que están en la base, ¿no? Y que son las empleadas de hogar, que son las trabajadoras precarias, que son las migrantes, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquier política feminista que se reclame o se haga desde la institución tiene que atender fundamentalmente a la redistribución de la riqueza y a la idea de que no hay propuesta feminista que no parta de la necesidad de cambiar y revolucionar las vidas desde el reparto del tiempo, los cuidados, la riqueza, etc. Y eso es un poco una idea que está muy presente en el Ministerio, ¿no? Y en lo que planteamos como Unidas Podemos desde el Ministerio de Igualdad. ¿En qué nos inspiramos o qué es lo que para nosotras es, o cómo nos definimos, ¿no? Por decirlo de alguna forma? ¿Qué tipo de feminismo es el que estamos trabajando desde la institución? En España, en Estado español hablamos mucho del feminismo de la cuarta ola. Es verdad que en el marco de la teoría feminista, por lo menos a nivel del Estado español, sí que se ha teorizado, se ha enunciado esa idea del feminismo de la cuarta ola. No sé si a nivel internacional esta cuestión está tan en agenda, pero bueno, digamos que todo lo que fueron las movilizaciones de las huelgas y bueno, con toda la óptica fundamentalmente de la lucha contra las violencias, pero también lo que tiene que ver con el reparto de los cuidados y la contradicción de la reproducción social como una de las contradicciones fundamentales del sistema capitalista en su fase neoliberal actual, pues efectivamente, como os decía, ese feminismo que entiende que es fundamental remover también los obstáculos que impiden que todas las mujeres lleguen alcancen sus derechos. Es decir, también es una lógica de si no llegamos todas, no llega ninguna. No nos sirve de nada un feminismo institucional que promueve políticas para las mujeres blancas y se olvida a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. No nos sirve de nada un feminismo institucional que promueve políticas para las mujeres heterosexuales pero se olvida de las lesbianas o las mujeres trans. O no nos sirve de nada un feminismo institucional que impulsa una política que ignora o que no atiende a la realidad, por ejemplo, de las mujeres precarias o de las trabajadoras de hogar o de todas las trabajadoras que en España sabéis que además son, bueno, igual que en el resto del mundo, la precariedad tiene rostro de mujer y la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces, en ese sentido, nos inspiramos en ese feminismo de la cuarta ola. Nosotras mismas decimos que intentamos hacer un feminismo de la cuarta ola institucional, y ese feminismo de la cuarta ola se define desde nuestro punto de vista por tres características fundamentales. La primera de ellas es que es un feminismo con un carácter netamente internacionalista o internacional. De hecho, creo que este encuentro es muy importante precisamente porque nos permite establecer este diálogo entre mujeres que luchamos en distintas partes del mundo y hacerlo además desde el marxismo feminista. Ese carácter internacional se traduce en lo que os decía, en la inspiración, por ejemplo, que para España supone lo que se hace en Latinoamérica, por ejemplo, en las políticas de cuidados, en muchas otras políticas como la de las luchas contra las violencias machistas o por el derecho al aborto. Y es un feminismo que además tiene una agenda internacional compartida con muchos feminismos en todo el mundo. Es un feminismo también que es puramente interseccional, que entiende que
la interseccionalidad tiene que estar muy presente en la política pública que se está impulsando. Es decir, como decía antes, de nada nos sirve impulsar una política pública que solo atienda a la realidad de un grupo, no, de unas determinadas mujeres en concreto. Es fundamental que la política pública tenga esa perspectiva interseccional, que incorpore la clase, el origen, la orientación sexual, la identidad de género y todas las intersecciones que al final nos definen y que nos constituyen como sujetos diversos. Y es además un feminismo de carácter muy popular, que también creo que es una fortaleza, y en ese sentido me ha inspirado mucho lo que decía Ágata de lo espontánea que son las movilizaciones en Polonia. Un feminismo popular que se construye desde abajo, que tiene en las redes de mujeres y en las redes feministas una red muy sólida que permite que efectivamente sea un feminismo cotidiano, de la calle, que es verdad que es un feminismo muy activista, que también se inspira mucho en la academia, pero que tiene mucho de feminismo del día a día, ¿no? Un feminismo muy popular y muy de clase. Entonces, desde esa lógica del feminismo desde la cuarta ola es desde la que estamos pensando la política en el Ministerio de Igualdad, y que estamos intentando traducir en lo que nosotras llamamos una nueva generación de derechos feministas. En España, digamos que hay una... Sabéis que además por el ejemplo de la movilización feminista, también nuestro Estado ha sido en ocasión referente de las políticas públicas de igualdad, por ejemplo, en materia de violencia de género o en otras muchas materias. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora con el Ministerio es precisamente intentar consolidar una nueva generación de derechos feministas que efectivamente no sea heredera de lo que ya ha avanzado, pero que lleve los derechos de las mujeres mucho más allá de donde han estado hasta este momento. Y esa nueva generación de derechos feministas, pues parte de lo que os decía antes, hay que romper los techos de cristal que impiden que las mujeres estén en los consejos de administración, pero también hay que dar condiciones de trabajo dignas para las mujeres que también cogen esos cristales, ¿no? Y el ejemplo claro es las trabajadoras de hogar o la ratificación del convenio 189 de la OIT. Es una tarea que se está desarrollando desde el gobierno y que esperamos poder ratificar efectivamente a lo largo de esta legislatura. Pero no solo eso, por ejemplo, hemos impulsado una ley trans y una ley LGTBI que pone la realidad de las mujeres trans en el centro, que entiende que además el feminismo tiene que hacerse de la mano indiscutiblemente también con la agenda LGTBI, es decir, que no son dos luchas que van en paralelo, sino que son dos luchas que van efectivamente de la mano, y que es fundamental que todas las mujeres, más allá de su orientación sexual, su identidad de género, su clase, su raza, etcétera, tengan sus derechos garantizados, y hay que ir más allá en ese sentido. Pero también es un feminismo que, por ejemplo, reclama la libertad sexual de las mujeres. Sabéis que estamos impulsando una ley que es la ley del solo sí es sí, que pretende proteger a las víctimas de violencia sexual y articular una nueva política pública que permita que las víctimas tengan itinerarios específicos de atención, y que cambia el Código Penal para que efectivamente solo sí sea sí. Y otras leyes, como por ejemplo la reforma de la ley de aborto, para que efectivamente llevemos mucho más allá de donde están ahora los derechos sexuales y reproductivos, o políticas que atienden a la cuestión de los cuidados y la corresponsabilidad. Y bueno, este es un poco el marco de trabajo, esa idea del feminismo de la cuarta ola por una nueva generación de derechos, y es un poco lo que os quería trasladar también para aportar al debate y por si hubiera interés en concreto en saber lo que estamos haciendo desde el gobierno y desde el ministerio en este momento. No sé si sobra tiempo o lo he usado. No, you were just right in time. So, thank you Has for encajado that. perfectamente tu presentación en el tiempo disponible. Sí, Cristina hablará después del solo sí es sí y sobre cuál es la reivindicación feminista y cómo se ha traducido en las instituciones, cómo se ha reflejado. Vamos a hablar al respecto en unos minutos. Bien, vamos a pasar ahora a Portugal. Joana Teixeira es una activista feminista de Portugal y nos va a contar qué ocurre en la agenda del feminismo portugués. Adelante. Muchas gracias, Alex. En primer lugar,
Me gustaría agradecer a la organización de este congreso. Su amable invitación. Ha sido un placer asistir al resto de sesiones y tener la oportunidad de estar aquí hoy y poder hablar sobre lo que nos motiva como activistas. Muchísimas gracias, por lo tanto. Cole- Colectiva es un colectivo feminista creado en 2016 que se ha difundido por todo el territorio portugués. Poco a poco nos hemos convertido en un movimiento movilizador feminista en Portugal. Me gustaría hablar de dos acciones principales en las que estamos trabajando y que serán nuestra prioridad el próximo año, por hablar de cosas específicas. Voy a hablar en primer lugar de los derechos sexuales y reproductivos. La ley del aborto lleva ya 14 años vigente en Portugal. Por lo tanto, bueno, pues creo que va tocando ya evaluar esa política y las prácticas y resetear un poco este debate, reiniciarlo. Ahora tenemos las condiciones necesarias para que así sea. Recientemente hemos debatido mucho sobre la eutanasia, por ejemplo. Sabemos que desde un punto de vista estratégico fracasará este tema si se debaten ambos a la vez. Por lo tanto, existe ahora esta oportunidad de movilización y de cambio. Nos hemos dado cuenta de que no basta con cambiar el plazo de 10 semanas que existe en Portugal. Existen otros fallos y deficiencias en la ley del aborto que debemos corregir. Por lo tanto, estamos luchando con los hospitales públicos que solamente cuentan con médicos que son objetores de conciencia, y ese periodo de reflexión que se genera cuando hay una actitud condescendiente. Existe además una infrafinanciación constante del sistema sanitario público. Por lo tanto, esto dificulta el acceso a a un procedimiento médico seguro cuando se quiere practicar un aborto. El Parlamento siempre se muestra más sensible a los problemas sanitarios que a los derechos de la mujer y, en concreto, el derecho al aborto. Entonces, la ley del aborto actual depende mucho de los profesionales sanitarios que defendieron esa ley en su momento y que son activistas, pero que en unos años van a ir jubilándose poco a poco. Y entonces este tema va a complicarse aún más y va a ser más difícil modificar la ley y mejorarla. Ahora mismo contamos con un grupo de trabajo que está organizando reuniones con muchas organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos, con profesionales de la sanidad, eh, para crear una propuesta compartida, inclusiva y que permita mejorar esta ley en el Parlamento y conseguir así una mejor configuración y una mejor situación. Este es el proceso, es un proyecto colectivo. El segundo tema que ya se ha mencionado aquí en esta sesión es una gran prioridad para el próximo año. Tiene que ver con la reproducción social. Y tenemos que tratar en este sentido la crisis de cuidados que estamos atravesando. Sabemos que esta transformación social que ha permitido que la mujer entre en el mercado laboral no se ha visto acompañada con una reestructuración del trabajo de cuidados. La necesidad de los cuidados es realmente algo universal. Todavía no es un derecho como la sanidad o la educación. Y este déficit se refleja en la crisis de cuidados junto al cambio demográfico, la ausencia de respuestas públicas y del acceso público a estas respuestas. Y a todo esto se añaden los problemas de conciliación laboral y familiar que tenemos y generan esta gran crisis. En Portugal, en concreto, lo que tenemos es un Estado que no tiene una respuesta pública. La respuesta
se realiza a través de una práctica privada, a través de redes informales o a través de la financiación de la respuesta a través de entidades privadas que, bueno, que no garantizan tampoco un acceso universal, por lo tanto no tenemos la cobertura que deberíamos tener y además tampoco estamos garantizando los derechos laborales de las personas que trabajan en esas entidades. Portugal, por lo tanto, es uno de los países de la UE que tiene la menor tasa de cobertura de cuidados y las mayores tasas, consecuentemente, de cuidado informal. Se estima que el valor de estos cuidados no pagados, no remunerados, son de 4.000 millones de euros y 4 de cada 5 cuidadoras en nuestro país son mujeres. Por todas estas razones, hace unos meses, es algo bastante reciente y en lo que ya estamos trabajando, decidimos crear un grupo de trabajo, como ya he mencionado, como colectivo feminista, junto con una asociación que se centra en la lucha contra el trabajo precario. Entonces hemos creado un grupo de trabajo común donde se realizan sesiones de debate, de lectura común para entender qué es lo que ha ido ocurriendo en los distintos países a lo largo de la historia, para entender la realidad. Y a partir de esos debates, lo que se ha decidido es poner en marcha una campaña de cuidados. Esa es nuestra prioridad para el próximo año, como digo. Uno de los más importantes en este sentido fue la iniciativa ciudadana que se puso en marcha y que hemos puesto en marcha con distintas asociaciones. Asociaciones de trabajo de cuidados formal e informal, asociaciones que representan a personas que dependen de estos cuidados, por supuesto. Hablamos de personas mayores, personas con discapacidad y también trabajamos con asociaciones que promueven una vida independiente. Entonces, el objetivo aquí es trabajar en una propuesta, en un borrador, y vamos a ver si conseguimos desarrollar ese borrador a finales de año. Esa propuesta, lo que sí sabemos en este punto es que tiene que centrarse en tres ideas principales. La primera sería la creación de un servicio de cuidados nacional. Como referencia sería el sistema existente en Uruguay, aunque no será, por supuesto, exactamente igual. Así garantizaremos una respuesta pública. El segundo objetivo de esta propuesta será la democracia de género y el derecho a la conciliación. Esto tiene mucho que ver con algunos cambios que deben producirse en nuestros derechos laborales y que tiene que tener en cuenta pues, bajas, permisos, etcétera, para adaptar nuestra legislación laboral y permitir que la conciliación sea una realidad. Y en tercer lugar, la garantía de los derechos laborales a las personas que están trabajando en el ámbito de los cuidados. La mayoría trabajan en entidades privadas de solidaridad social. Esta iniciativa conjunta, eh, espero que esté lista a finales de año, pasará al Parlamento si sigue los trámites y consigue las firmas necesarias. Por supuesto, tiene que seguir todo el proceso legislativo, pero también tiene que seguir un proceso social. Tiene que compartirse con un amplio número de asociaciones para que lleven a cabo las movilizaciones correspondientes para que ese movimiento político se descentralice. Y por terminar, diré que ayer escuché a Titi con atención y dijo que necesitamos un cambio y que no podemos esperar a que caiga el sistema. Sabemos que el capitalismo siempre consigue reinventarse y sobrevivir, incluso cuando estamos viviendo una crisis de cuidados. Seguimos viendo qué estrategias están utilizando para maquillar esta realidad.
Y ya sabemos que una de las que se utilizan en Portugal es la emancipación, decir que la emancipación de la mujer en el norte viene de la opresión del sur global. Eso se dice. Lo que vemos en Portugal en realidad es que ahora son las mujeres migrantes las que están llevando a cabo este tipo de trabajos, de cuidados. Por lo tanto, existe ahí una posición activa para movilizar a las mujeres migrantes para que realicen ese trabajo. Entonces necesitamos un cambio, de verdad, y no tiene que ser a costa de nadie. Y creo que creemos y vemos todas que esto es una gran oportunidad al mismo tiempo y que la solidaridad internacional puede hacer que esta campaña sea mucho más fuerte y podemos compartir muchas cosas con colectivos feministas y movimientos feministas de otros países. Todo esto me parece muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en que no se trata únicamente de problemas globales. Nuestras fuerzas feministas transnacionales también son transnacionales, precisamente, y están ahí, ¿no?, para intentar enfrentarse a eso. Hemos mencionado muchas cosas. Las tres ponentes hasta ahora han hablado de movimientos, acciones relativas a las leyes del aborto de cara al año que viene. Y está muy bien pensar en acciones concretas que podemos llevar a cabo a nivel europeo y también a nivel transnacional. También en América Latina, por ejemplo, como se eh, mencionaba, están llevándose a cabo estos procesos. Por lo tanto, debemos tenerlas en cuenta también. Bueno, nuestra siguiente oradora también trabaja en la misma línea sobre cómo traducir las reivindicaciones feministas en leyes. Cristina Frank participa en el movimiento feminista esloveno, también participa activamente en una campaña de la ley de solo sí es sí, que nos comentará, por supuesto, y nos comentará también las acciones planteadas en el futuro en su campaña. Cristina, adelante. En primer lugar, muchísimas gracias en nombre del instituto al que represento y en mi nombre propio por esta amable invitación. Desde luego es un honor para mí estar aquí. Es un honor participar en este debate. Somos un colectivo muy joven y esta participación también es un reconocimiento de nuestro trabajo para nosotras. Hoy voy a hablar sobre nuestro trabajo, las campañas que llevamos a cabo en el instituto y voy a dar ejemplos de nuestra primera campaña, una campaña que ha sido muy importante para nosotras y para mí personalmente. Esa campaña de sí es sí, solo sí es sí. La llevamos a cabo este invierno, duró menos de un mes y me gustaría mencionar a qué tipos de retos nos hemos enfrentado a lo largo de esa campaña. Bien, ¿de qué se trataba la campaña en Eslovenia? Antes teníamos una ley respecto a violación y al asalto sexual. Esa ley era totalmente insuficiente porque dejaba fuera muchos casos en los que las mujeres o las agredidas, desde luego, no podían o no peleaban y luchaban en esas situaciones de violencia o en casos en los que las víctimas se encuentran inconscientes. Entonces, legalmente eso no se considera ni una agresión sexual ni una violación y no se sanciona como tal. Por lo tanto, lo que sugerimos en esta campaña de una nueva ley, que también se ha llevado a cabo en otros países como Inglaterra, Luxemburgo, Croacia, etcétera, es que se defina la violación o la agresión sexual basándose en la ausencia de consentimiento. Por lo tanto, esta ley se llama solo sí es sí. De esta manera conseguimos una mejor protección de las víctimas sexuales.
recogimos 5.000 firmas en 16 días de manera electrónica o recogidas en oficinas municipales y bueno, resultó un reto porque nosotros nunca hemos recogido firmas con anterioridad, no sabemos cómo funciona este sistema, cómo se hace, qué firmas valen, qué firmas no valen, etcétera. No teníamos ni siquiera un grupo de voluntarios que ayudaran en esta campaña. Debemos recordar también que se produjo en el momento del coronavirus, en plena pandemia. Por lo tanto, bueno, pues resultó extremadamente difícil salir a la calle y recoger firmas, por supuesto, como podemos imaginarnos. Otro reto fue también que existen problemas en la teoría penal que hay que explicar también de manera sencilla y clara a la gente para recoger las firmas. Bueno, en 8 días recogimos todas las firmas necesarias. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, yo creo que en esta campaña lo importante fueron 3 cosas principalmente. En primer lugar, que utilizamos y nos basamos en historias personales. Esto es algo que hacemos continuamente. En los últimos 3 años hemos recogido historias anónimas de víctimas de violencia sexual, violación, etcétera. Y es una especie de campaña Me Too en Eslovenia la que se ha ido llevando a cabo. Hemos recogido más de 300 historias y las hemos utilizado en plataformas de redes sociales, se han leído en eventos públicos, los medios también han ido publicándolas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque consideramos que estas historias personales tienen un gran potencial. La mayor parte de ellas suenan reales, suenan historias de todos los días y la gente se da cuenta de que, esto me podría pasar a mí, a mi hermana, a mi vecina, a mi amiga. Esto es algo que ocurre todos los días. Y entonces la gente empieza a pensar, esto me puede ocurrir a mí también, mientras cuando subo al autobús, cuando bajo del autobús. Y tiene mucho potencial. Las personas sienten el dolor de otras personas y empiezan a sentir y a pensar sobre la violencia sexual desde la perspectiva de las víctimas. Yo creo que eso es muy poderoso. Nos podemos imaginar así cómo las víctimas tienen que enfrentarse a esta experiencia vivida a lo largo de toda su vida, porque es algo recurrente, es algo que dura mucho tiempo. Entonces, lo que hicimos fue mostrar a la gente esta realidad relativa a la violencia sexual, hacer que sintieran lo terrible de estas historias. Lo lamento, pero el sonido va y viene. Intentaremos continuar interpretando del mejor modo posible. Vemos que este sistema es mucho más eficaz que otro tipo de sistemas utilizados con anterioridad. En segundo lugar, ¿qué hicimos? Bueno, creamos un sitio web con información legal, historias, explicaciones sobre nuestro marco legislativo existente, etcétera, etcétera, para que esa información fuera entendible, comprensible por todo el mundo y estuviera disponible, sin una terminología extremadamente técnica o legal. Muy bien, ese fue el segundo procedimiento, condensar toda esa información disponible y mostrarla de una manera clara. Y en tercer lugar, lo que hicimos fue salir de nuestra burbuja social, de nuestra capital. Nos reunimos con cientos de voluntarios y voluntarias de todas las edades, de distintas ciudades, con los que debatimos o compartimos información. En otras localidades de Eslovenia se celebraron luego también ruedas de prensa locales y fue una experiencia muy interesante que nos hizo salir un poco de nuestra zona de confort, de nuestra burbuja y que hizo que se hablara de la violencia sexual en contextos en los que nunca antes se había mencionado, en familias, en colegios, y eso marcó la diferencia. La gente se iba a casa y hablaba del tema. También fue muy importante conectar y entrar en contacto de alguna forma con otras más de 10 ONGs con las que hablamos
de esta lucha en defensa de las víctimas de la violencia sexual. Esta campaña, por lo tanto, de Solo sí es sí, consideramos que ha sido una campaña de gran éxito. Solamente votaron 3 parlamentarios en contra de la propuesta que se presentó y pensamos que, desde luego, es un tema muy importante. En Eslovenia hay otros temas. En 2020 habrá elecciones en abril y debemos alcanzar 2 objetivos: lograr una mayor participación en las elecciones, que va bajando elección tras elección, hay boicots, para que la gente no vaya a votar, etcétera. Y en segundo lugar, queremos presionar respecto a temas que nos parecen importantes y ponerlos en el debate político preelectoral. Es decir, lo que queremos es dirigir el relato, la narrativa que se vaya a llevar a cabo antes de las elecciones. Y queremos aprender de todo lo que hemos logrado en la campaña de Solo sí es sí. Queremos recoger historias personales de personas que se han visto dañadas o afectadas por leyes injustas y queremos compartirlas, queremos compartir esa situación. Vamos a mostrarle al público la realidad de las personas más marginalizadas y de esa manera vamos a mostrarle que estos temas son muy importantes en la vida diaria de las personas. También queremos obtener toda esa información y presentársela a la gente de una manera condensada, centrada, con un lenguaje comprensible, como hicimos en el sitio web, en la campaña de Solo sí es sí. Lo que queremos es lograr una mayor información sobre el derecho que tenemos a voto todas las personas, etcétera, etcétera, dónde se puede votar. Y en tercer lugar, también queremos implicar cada vez a más personas voluntarias para generar una comunidad más fuerte, para que la gente viva lo que todas nosotras, las que estamos participando en este panel, sentimos cuando participamos en nuestros proyectos. Nos sentimos como parte de algo que es mayor que nosotras mismas, algo que marca la diferencia. Y yo creo que eso es lo que empodera a la gente más. Por supuesto, aumentar el número de personas que acuden a las urnas en las elecciones, aumentar esa participación electoral puede generar cambios. Yo creo que lo podemos conseguir. ¿Qué tipo de problemas van a ser importantes en los próximos años? Bueno, ese es otro tema del que también podemos hablar, pero yo creo que de momento, como introducción, lo voy a dejar aquí. Espero que el sonido haya sido mejor ahora, sin cámara. Sí, 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 la verdad es que te hemos podido oír muy bien. Gracias, Cristina. Me parece que los mensajes que nos has transmitido son muy interesantes, ¿no? Para toda Europa, ¿no? Las feministas debemos eh, fomentar la participación. Eso se puede aplicar en Polonia y, por supuesto, en el Estado español también. Vamos a pasar a la última oradora de este panel y luego me gustaría un poco abrir el turno de preguntas. Muy bien, nuestra última oradora, por lo tanto, es Cristina Simo, es activista del Estado español y también trabaja en distintos espacios, en grupos de trabajo y por eso tiene también esa perspectiva europea y queremos aprovechar esa experiencia que ella tiene en el movimiento feminista a nivel nacional, pero también queremos conocer el nivel europeo y quizá nos puedas hablar de ello ahora en tu intervención. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este seminario tan importante y más en este momento de ataques y de retrocesos de derechos de las mujeres, sobre todo en los países donde la derecha y la extrema derecha avanza, ¿no? O está gobernando, como pasa en Polonia. Quería explicar que, bueno, el éxito de las movilizaciones en España de 2018 no vienen solas, ¿no? Es todo un proceso, es un proceso de empoderamiento de las mujeres y que no tiene
sentido solo si hablamos del trabajo de las feministas o del empoderamiento de las feministas en España, ¿no? Es un proceso de empoderamiento que se produce por las alianzas con otras feministas y con otros movimientos de mujeres alrededor del mundo, ¿no? Es algo que va ligado y no va independiente, ¿no? Sí que es verdad que hay un hito en España, que es en 2014, que a partir de aquí pues, cambia el ritmo del movimiento feminista en España. En 2014, cuando hay un gobierno de derechas con mayoría absoluta y que intenta modificar la ley del aborto y llevarnos a una ley del aborto totalmente restrictiva, es a partir de aquí, de la movilización que se produce alrededor de este intento de modificación de la ley del aborto, que se irrumpe, ¿no? O sea, el movimiento feminista vuelve a las calles y moviliza lo que hacía mucho tiempo no pasaba, ¿no? Que no había movilizaciones multitudinarias feministas como ocurre en 2014 con la defensa del derecho del aborto, ¿no? Tal es así que se provoca la dimisión de un ministro que era el promotor de esta reforma de la ley y que tenemos que dejar claro que era un gobierno de mayoría, o sea, de mayoría absoluta del Partido Popular. Eso yo creo que es un hito que empodera al movimiento feminista, ¿no? A partir de aquí ya las cosas van a cambiar. Hasta el momento, las convocatorias del 8 de marzo del movimiento feminista eran convocatorias muy, muy minoritarias, ¿no? A partir de aquí y de este empoderamiento, el que cuando hay movilización, hay respuesta y hay un resultado positivo, pues eso ayuda a empoderar. Y sí que es verdad que esto no viene solo. Después viene 2015, la marcha de Ni Una Menos, que también en España tiene su éxito, ¿no? Porque el 7 de noviembre de 2015 también hay una respuesta multitudinaria en España en contra de las violencias, hay una marcha en contra de las violencias machistas. Y esto tiene su continuidad, ¿no? Y esa continuidad va enlazada en lo que hablaban de 2016, no solamente con el movimiento que explota en 2016 en Argentina, sino también en Polonia, con lo que ha explicado la compañera, con las movilizaciones en contra de la terrible restricción ya de una ley que ya tiene restricciones, pues todavía mucho más de la ley del aborto, y por lo que veo esto continúa, ¿no? Porque nuestros derechos en realidad siempre están en cuestión y eso es algo que está ahí, ¿no? Depende de quién gobierna, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos siempre se cuestionan. Y sí que es cierto que de 2016 esta confluencia de movilizaciones comporta llevar a la convocatoria de 2017 la huelga de cuidados, ¿no? Una huelga de cuidados que es secundada en muchos países europeos y a nivel del mundo y en España, ¿no? En España, en las grandes ciudades, hay movilizaciones multitudinarias. A partir de aquí es importante porque hay un cambio. Hay un cambio a partir de 2017. O sea, al día después de las movilizaciones de 2017 es cuando este movimiento que se ha ido movilizando se consolida para quedarse. Se consolida en el sentido de que se queda para organizar el 2018. Desde el día después. Ya no será una movilización espontánea, ¿no? Viene tal fecha y nos organizamos. No, ya a partir de ahora vamos a existir. Vamos a consolidarnos y nos vamos a organizar, a extender para que haya una gran movilización en 2018, que es lo que ocurrió, ¿no?
Antes de esta gran movilización hemos tenido en España 3 grandes encuentros feministas y además en estos 3 grandes encuentros sí que hay una participación también internacional. O sea, esas alianzas son necesarias para reforzar nuestra lucha, ¿no? Y eso nos lleva, todo ese trabajo de organizarnos, de extender, ¿no? El movimiento 8M nos lleva a las movilizaciones de 2018. Pero también se tiene que hablar del contenido que nos lleva a esas movilizaciones, ¿no? Y que, como ha dicho Clara, fueron movilizaciones muy populares. Y fueron populares porque el discurso era totalmente inclusivo, como era propio de un feminismo interseccional, ¿no? Que no deja a ninguna mujer fuera. Incluye a todas las realidades y todas las opresiones que vivimos las mujeres. Y, por lo tanto, todas se sienten llamadas a esa movilización, ¿no? Y es un feminismo, y es una movilización, o sea, esa convocatoria llama a todas, y además es intergeneracional, ¿no? Y lo que sí que vemos es que como mujeres que nunca habían participado en una manifestación, ni en una manifestación, y menos feminista, llegan a manifestarse en las manifestaciones y gritando en contra del sistema capitalista patriarcal, ¿no? Que es criminal, ¿no? O sea, cómo vemos ese aumento de conciencia en las mujeres que jamás se hubieran planteado ir a una manifestación y sobre todo muchas mujeres jóvenes. Eso es importante, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo hay ese aumento de conciencia? Pues es porque al poner en valor la vida, al poner en valor los cuidados, lo que hacemos la mayoría de las mujeres, y recordar el lema, ¿no? El lema era, si las mujeres paramos, el mundo se para, ¿no? El poner en valor lo que hacemos todas es lo que realmente visibiliza quién no nos quiere, o quién no nos cuida, o quién nos mata, ¿no? O que es este sistema capitalista y patriarcal que lo mata todo, ¿no? Y que se carga la vida y se carga, que no cuida, que no invierte en los cuidados, que no se corresponsabiliza de los cuidados y nos tiene a nosotras esclavas. Eso es lo que hace ver a todas, nos hace ver quién es nuestro enemigo y se visibiliza claramente el enemigo, que es este sistema capitalista y patriarcal. Por eso el 8M es un movimiento anticapitalista, es un movimiento feminista anticapitalista. Esa es la fuerza que tiene el 8M en España. Y yo pienso que otra cosa, algo también muy importante, y que a partir de entonces, es que el movimiento feminista tiene su agenda propia. No está pendiente de lo que pasa, sino trabaja para su agenda propia, ¿no? Y además, algo importante es cómo se extiende y se va extendiendo hasta el espacio más próximo de las mujeres. Porque las mujeres tenemos limitaciones para militar, para poder ser activistas, ¿no? Pero este movimiento 8M y este feminismo también de la cuarta ola, lo que nos permite es ser activistas, porque como se ha hablado de las redes sociales, para nosotras fueron importantes las redes sociales para poder ser activistas todas, ¿no? Las que teníamos disponibilidad para movernos y las que podíamos salir a la calle y repartir octavillas o ir a los mercados o a las escuelas o donde hubieran mujeres, como las que podían desde su casa también ser activistas, cuando no podían, tenían disponibilidad para salir. Algo importante también fue
el hecho de la convocatoria, que los sindicatos se sumaran a esa huelga feminista, entendiendo que la huelga no era solamente la huelga del trabajo asalariado, ¿no? Sino era de todos los trabajos que hacemos las mujeres en la vida. Y eso también fue bueno para que todas las mujeres se sintieran convocadas a esa huelga, ¿no? También a la huelga, no solamente a la movilización, sino este día, si yo no trabajo, no tengo trabajo asalariado y mi trabajo es el trabajo de cuidados en exclusiva, ese día cuelgo el delantal y salgo a la calle. Ese acto simbólico de colgar el delantal y salir a la calle, eso también permitía que las mujeres que no tenían un trabajo asalariado o que hacían su trabajo era en exclusiva el de cuidados, también pudieran sentirse partícipes de esta convocatoria. Y decir que la huelga, el hecho de que hubiera huelga también a nivel de trabajo asalariado, eso permitía que al menos que los puestos de trabajo, que se hablara también de la huelga, ¿no? O sea, que llegó a hablarse de la huelga en todos los sitios, hasta en los bares, se hablaba de la huelga feminista en todos los sitios, ¿no? O sea, yo creo que eso fue importante para toda la suma de todo esto, para el éxito que tuvo. Después pasamos a 2019 y teníamos miedo porque tuvimos un éxito muy grande y que 2019 no pudiéramos continuar con ese éxito. Decir que las movilizaciones fueron muy importantes, pero tuvieron una segunda fase que era la de proximidad. O sea, se optó por concentraciones y movilizaciones en las localidades más próximas. Fue más extensiva, menos concentrada, más extensiva, pero también propició a que hubieran más mujeres vinculadas al movimiento feminista local, por lo que eso amplió el activismo de las mujeres, aunque no se visibilizara de la misma manera que en 2018 esas grandes concentraciones en las grandes capitales, ¿no? Pero hemos tenido una pandemia y eso nos da miedo. Ahora nos da miedo cómo vamos a enfocar este 2022, ¿no? O sea, cómo vamos a enfocar este 8 de marzo de 2022 después de una pandemia, después de tiempo de interiorización, aunque hemos estado activas, lo que sí se puede... lo que sí que es real es de que este movimiento feminista existe, que se vino para quedarse, que está organizado y ahora es cómo vamos a volver a movilizar eso que movilizamos antes de la pandemia, ¿no? Y hay que recuperar esa valentía porque es el momento ideal para volver a poner en valor la vida y los cuidados en un momento en que la pandemia ha puesto de relieve que los cuidados recaen exclusivamente sobre las mujeres y que es necesario y urgen sistemas públicos de cuidados para garantizar esa corresponsabilidad que no existe y que sigue recayendo sobre las espaldas de las mujeres y explotándonos y en esas dobles y triples jornadas que se han agudizado con el teletrabajo en la mayoría de países, porque esa misma receta se ha tenido en todos los países, ¿no? Entonces, yo pienso que para 2022, supongo que debo tener el tiempo limitado y ya debo estar... Sí, ya estás como mucho más Sí, allá de tu tiempo. sí, vale, pues para acabar decir que yo pienso que debemos de volver a recuperar la huelga, es el momento de recuperar la huelga feminista de 2018, recuperar las experiencias de 2018 para ponerlas en marcha en 2022, porque es muy necesario ante la extrema derecha que avanza en Europa y en nuestros países.
es la receta para frenar la extrema derecha, porque un paso adelante del movimiento feminista es un paso atrás de la extrema derecha. Gracias. Thank you, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Bueno, quizás en la ronda próxima podemos hablar de lo que está ocurriendo a nivel europeo, pero de momento me gustaría plantear una pregunta que ha planteado Heidi en el chat. Es una pregunta para todas las oradoras y ella dice: cuando intercambiamos nuestras experiencias concretas, ¿tiene sentido intentar buscar una comprensión compartida, por ejemplo, como las 13 tesis? En la manera en que entendamos, por ejemplo, las relaciones de género como relaciones de producción, y deberíamos intentar desarrollar una perspectiva de 4 en 1, como una perspectiva de acción. No sé si todos conocéis esa perspectiva de 4 en 1. Es una perspectiva desarrollada por Rita Howe. No sé si alguna de vosotras conoce esa perspectiva. Quizás la podéis explicar o responder a la pregunta de Heidi. Y también me gustaría retomar la pregunta que se ha mencionado antes. ¿La organización transnacional os ayuda? Y en caso de afirmativa, ¿cómo? Porque algunas de vosotras ya habéis mencionado la solidaridad internacional, es decir, hablar con compañeras y camaradas de otros países, vale, pero ¿hay algo más? ¿Existe algo más? ¿Nos ayuda de alguna otra forma esa cooperación transnacional? Porque no estamos hablando solamente de la solidaridad, estamos hablando más bien de la cooperación transnacional. Entonces, ¿la colaboración con otros movimientos en otros países os ayuda? ¿Hay alguna alianza o algún partenariado en la que estáis involucradas o estáis participando? Bueno, Cristina acaba de mencionar la huelga feminista y esa huelga feminista ya existe a nivel transnacional, ¿verdad? Es un mecanismo común, ¿verdad? Pero no sé, en la lucha para el derecho a abortar, algunos de vosotros habéis mencionado que vais a hacer algo el año que viene, ¿no? Pero estáis cooperando con otros movimientos en Europa y fuera de Europa. Hoy estamos aquí muy europeas, ¿verdad? Pero bueno, existe el mundo fuera de Europa. Entonces, no sé si tenéis colaboraciones con algún otro movimiento de algún otro continente. No sé si alguien quiere comentar algo. Clara. Yo creo que, bueno, que todas vamos a compartir y a estar de acuerdo en que es fundamental esa colaboración, cooperación internacional. También, aparte de por las agendas compartidas, porque también las amenazas son compartidas. Si tú analizas lo que está pasando en Polonia en relación al aborto, o en Hungría y también en Polonia en relación a los derechos LGTBI, tiene mucho que ver también con lo que plantea la extrema derecha a nivel del Estado español. Quiero decir que igual que nuestras agendas están compartidas en todo el mundo, porque por ejemplo yo creo que la agenda de las violencias machistas es ultra internacional, también es fundamental que estén efectivamente compartidas, porque las amenazas también están compartidas. Muchas veces los discursos de extrema derecha o de la derecha extrema, como queramos llamarla, son un copia y pega en los distintos países, es decir, que se reproducen de manera muy similar en todo el mundo, y creo que eso también nos tiene que hacer estar muy en alerta y precisamente potenciar la cooperación internacional de las luchas compartidas. And are you already in a cooperation with another movement? ¿Y estáis colaborando con algún otro movimiento en algún otro país? ¿Estáis colaborando para luchar contra la extrema derecha? Contesta a Cristina. Great. Bueno, perdón. Bueno, el 8M sí que se creó un 8M internacional y hay toda una red de 8M que se está trabajando a nivel internacional. Pero aparte, yo precisamente estoy en una organización que soy presidenta de una organización, el Movimiento Democrático Mujeres,
que está dentro también de una federación democrática de mujeres a nivel mundial, y sí que hacemos trabajo de solidaridad entre las diferentes organizaciones, pero además nosotras, el Movimiento Democrático de Mujeres en España, nos hemos encargado de impulsar una red de mujeres antiimperialistas a nivel de Europa y a nivel de España. Estamos en ese trabajo porque, de hecho, el modelo de Estados Unidos, ¿no? El modelo de Trump que hablábamos, el modelo de Trump o el modelo de Bolsonaro o el modelo de Iván Duque ¿no? O el modelo de Polonia o el modelo, o sea que son el mismo modelo, ¿no? No dista uno del otro, ¿no? La intención es la misma, a dónde nos quieren llevar a las mujeres, ¿no? A qué situación, ¿no? A una situación de dependientes, de ciudadanos de segunda clase, ¿no? En una situación discriminada, ¿no? Y sin derechos. Entonces creo que tenemos que hacer las alianzas máximas posibles a nivel de todo el mundo para defender nuestros derechos humanos, y en eso estamos. Thanks. Agata, Muchas gracias. Ágata, no sé si quieres decir algo. Yo creo que fue en el 2018, 2019, cuando comenzamos o fundamos el Partido de Iniciativa Feminista en Polonia, porque nos dimos cuenta de que en nuestra sociedad es muy difícil mantener este partido, y de hecho el partido ha desaparecido. Pero antes habíamos reunido en el Parlamento Europeo porque había una iniciativa feminista sueca que tiene a diferentes parlamentarias en el Parlamento Europeo, y estaban organizando diferentes reuniones feministas. No creo que esas reuniones se sigan realizando, creo que no, pero a veces lo que hay que hacer es secuestrar algunas de las instituciones que ya existen. Entonces, yo creo que deberíamos explorar un poco el pensamiento actual académico acerca de la agenda de la extrema derecha, porque existen ciertos libros. Tengo diferentes compañeros, dos compañeras, de hecho, que acaban de publicar un libro que versa sobre esa ideología antigénero. Y hay diferentes, tengo mis compañeras que también están escribiendo artículos en prensa, asisten a diferentes congresos internacionales de la familia, están intercambiando prácticas, y una compañera mía, Bresel, se llama, es uno de los epicentros. Perdón, no es una compañera mía. Bresel es el epicentro de esa nueva ideología antigénero, y Rusia también es un país muy activo, y hay esa ideología antigénero, tiene mucha fuerza, y también yo creo que proviene de países árabes. A nivel de la ONU, por ejemplo, esas son las fuerzas que existen. Junto con la Ciudad Vaticano, que están bloqueando algunas de las soluciones más progresistas que se están debatiendo en el seno de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Congreso de Durban. Entonces, esa amenaza existe. La extrema derecha está muy bien coordinada, son muy coherentes en todo lo que hacen los miembros de la extrema derecha. Me encantaría saber entonces más acerca de este movimiento, el movimiento democrático de las mujeres. Yo me podría unirme a vosotras. ¿Habría una manera de hacerlo? Maybe you want to respond directly before. No sé, Clara o Cristina, si queréis responder.
directamente. Sí, a ver, el Movimiento Democrático de Mujeres es una organización estatal. Es una organización federal en España porque tiene federaciones en diferentes lugares de España, pero que estamos federados a una internacional. Y yo no sé en Polonia si tiene organización o no tiene. Si vosotras estáis en alguna organización y os queréis federar, sería... Yes. Well, yes. If you could push the ladies to open up a little bit more. Pues no sé. Ahora yo creo que las miembros, yo sí creo que existe una federación o una organización que existe en Polonia, pero no es una organización muy activa. Quizás tú puedes, no sé, pegarles un toque a las compañeras de la organización de Polonia para que se despierten un poco. Out of our panel today, so Okay, well that's one. Esa es una alianza que ha salido, ¿no? Un poco del panel de hoy. Qué bien. To pass on the question also to Joanna, because también me gustaría plantear la misma pregunta a Joanna. Joanna ha hablado del tema de los cuidados y también del aborto. Ha mencionado Uruguay y Heidi en el chat también ha mencionado a Austria, donde también hay una campaña sobre los cuidados, y en Alemania también hemos comenzado con otra campaña sobre el mismo tema. ¿Estáis colaborando? ¿Y, qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis colaborando con movimientos en otros países, Joanna? No, yo diría que lo que hemos estado haciendo durante los últimos años ha sido, en primer lugar, formamos parte de diferentes movimientos de solidaridad. Recientemente, por ejemplo, organizamos una protesta para mostrar solidaridad para con las mujeres de Afganistán. Y entonces sí que nos movilizamos en Portugal y respondemos a estas convocatorias internacionales de solidaridad. Pero no es lo único que hacemos. Claro, cuando estamos hablando de los movimientos feministas, los movimientos de los derechos de las mujeres, pero también otras convocatorias que tienen que ver con la justicia climática y todas estas áreas interconectadas, también respondemos a estas convocatorias para mostrar nuestra solidaridad. Y dentro de nuestra campaña sobre los cuidados, ahí lo que hemos hecho es estudiar los diferentes ejemplos que existen en otros lugares del mundo, y también hemos analizado nuestra propia historia, porque claro, por ejemplo, el sindicato de trabajadoras domésticas tiene su historia. Tenemos una historia de diferentes movimientos políticos y la verdad es que no conocíamos muy bien esa historia. En la campaña que estamos intentando lanzar es muy importante para nosotros establecer alianzas y colaboración, porque tenemos que empezar a redactar las propuestas, con lo cual necesitamos saber lo que están haciendo otros movimientos, lo que están diciendo, cómo están abordando el tema. Quizás hay otras alternativas, cosas que podemos aprender. Acabo de decir yo a Heidi que me parece que ahora sería una buena oportunidad para hablar de la campaña, para aprender de todas vosotras, porque no solo tiene que ver con la legislación, con la propuesta, sino también acerca de cómo movilizarnos, diferentes alternativas para movilizarnos. Y luego también me gustaría aprender más de la huelga feminista, porque es algo, yo creo que tenemos que reinventar esa huelga y reinventar qué podemos hacer nosotras como un movimiento internacional, porque Portugal es un país muy pequeñito y está ahí un poco en la periferia, no tiene una ubicación geográfica muy favorable, y para cambiar eso y para superar
estos obstáculos, tenemos que trabajar de forma conjunta y hemos visto una y otra vez en los diferentes paneles, estamos hablando de las mismas cosas, de los mismos temas. Pueden cambiar los contextos, pueden cambiar las situaciones, pero estamos todas hablando de la crisis de los cuidados, del aborto, estamos hablando de la violencia de género, estamos todas hablando de lo mismo. Son agendas compartidas y necesitamos momentos como este momento. Por eso estoy tan emocionada de poder estar aquí, porque es tan importante establecer estos contactos para organizarnos mejor, cada una en nuestros países respectivos, de forma más fructífera. Agatha? Okay. ¿Está? Well, I must say that I was so impressed. Bueno, tengo que confesar que me siento impresionadísima. Two times we did this Me legislation. acuerdo que nosotros hemos realizado iniciativas de legislación 2 veces ya y me acuerdo lo difícil que fue pensar en la legislación, cómo redactar la propuesta y yo creo que quizás sería genial, no sé, establecer una coordinación internacional. Bueno, coordinación no, mejor dicho, una conversación internacional acerca de las soluciones que queremos incluir en la legislación sobre el aborto. ¿Cuál sería la mejor formulación para una nueva ley? ¿Cuál sería la mejor forma de redactar estas propuestas? ¿Cómo proteger mejor entonces de esa forma a las mujeres, a las vidas de las mujeres? Y claro, ahora en Polonia estamos intentando proteger las vidas de las mujeres, no solo sus derechos, sino sus propias vidas. Y siempre está bien saber que no estamos solas. Siempre ayuda. No sé, quizás podría ser un resultado tangible, ¿no?, de esta conferencia, tener una colaboración internacional o algún tipo de conversación internacional. Sé que Heidi nos está invitando a ir a una protesta en Viena. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de ir. Another output of today. Muy bien. Vamos a pasar la palabra a Cristina. Me gustaría responder a esta pregunta sobre la cooperación internacional, etcétera. Me parece que es muy importante, sobre todo aquí en Eslovenia, aprender de otros grupos activistas, aprender sus trucos, ¿no? Porque así no tenemos que aprenderlos por nosotras mismas, cometiendo errores nosotras mismas, ¿no? Entonces está muy bien contar con un manual de acción política. A mí me parece una idea estupenda. Contamos con un grupo activista serbio. Creo que hay otro en Rumanía con una campaña del agua. Hemos compartido muchas frustraciones y hay veces que hasta uno se siente bien cuando ve que las frustraciones de otras son las mismas que las que tenemos nosotras, ¿no? Ahora, de cara a las elecciones del año que viene, también estamos trabajando, como ya he dicho antes, sobre la narrativa, ¿no? El aborto es legal en Eslovenia, pero todavía hay tendencias de la Iglesia y de los partidos de derechas para que esto no sea así, en definitiva. Y lo que hemos hecho es entrevistar a los distintos partidos políticos sobre su postura respecto al aborto y luego pues vamos a ir organizando distintas marchas defendiendo el aborto, aunque esté escrito en la Constitución. Existe ese derecho legal al aborto, pero lo que queremos conseguir es comunicar todos los derechos existentes, incluidos también el derecho al aborto, porque si no, vamos a quedarnos atrás en la lucha. Tenemos que realizar un seguimiento de los cambios que están ocurriendo en otros países. Ha ocurrido en Polonia, por ejemplo, ¿no? Y ver, bueno, esto es lo que ocurre si les dejamos comernos el terreno. Por eso queremos comunicar. Como han hecho en Argentina,
por ejemplo, porque existe esa correlación entre nuestras luchas y si nos quedamos demasiado pasivas, pues van, como digo, a comernos el terreno. Tenemos que mantenernos activas. Es importante mostrar esa solidaridad internacional existente. Y es que nosotros además queremos más que eso. Queremos ir más allá. Queremos encender velas ante la Embajada de Polonia, por ejemplo, cuando ocurre algún suceso de violencia machista. Bueno, pues este tipo de acciones nos parece que muestran la solidaridad, en este caso con Polonia, por ejemplo. Queremos ir, como digo, más allá de la mera comunicación. Queremos contribuir también con fondos o realizando protestas, todo lo que pueda ayudar. La verdad es que nosotras vemos claramente lo que está ocurriendo en Polonia. Decimos, bueno, pues es que no es nuestro país, ¿no? Pero es lo mínimo que podemos hacer para mostrar esa solidaridad internacional. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Cristina. Sí, le pasamos la palabra a Cristina. Adelante. Vale. Sí, quería aprovechar este espacio para invitaros a todas a el día 26 y 26 y 27 de este mes se organiza el Foro Europeo de las Fuerzas Progresistas de Izquierdas y Ecologistas de Europa. Y dentro de en el marco de este foro, organizamos una asamblea feminista. Y precisamente en esta asamblea feminista vamos a hablar, el lema o el tema central va a ser el avance de la extrema derecha y los derechos de las mujeres. Y en esta asamblea y en relación a este tema, los derechos de las mujeres en cuestión, ¿no? Y uno de los derechos fundamentales de las mujeres que siempre está en cuestión es el derecho al aborto, ¿no? Y entonces va a haber una primera parte en la que habrá ponentes de Argentina, de México, de una más internacional, ¿no? Que también habrá una compañera de Polonia y de Andorra, porque es un pequeño país, un micropaís, pero que tiene penalizado el derecho al aborto y se desconoce, ¿no? En la segunda parte hablaremos en sí de la situación de las mujeres, de desigualdades en Europa y las violencias, y hablaremos de la violencia institucional, que es una violencia que a menudo no se recoge, ¿no? Y no se contempla y se invisibiliza. Bueno, yo os he pasado el enlace para si os queréis inscribir, que os podáis inscribir y podáis participar telemáticamente también a esta asamblea feminista. Estaríamos muy, muy contentas de vuestra participación. Thanks for the information. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias por esa información. Muy bien. Si tenéis el link, incluidlo en el chat y quien esté interesada, desde luego, puede asistir. Estupendo, gracias. Si no hay más preguntas del público y si no hay más comentarios, yo misma tengo una pregunta que me va quedando ya de esta sesión. Hemos hablado mucho de legislación y de la modificación de la legislación, la defensa de nuevas leyes en la calle. Como nos decía Cristina también, ellas han ido de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, para comunicar sobre estos temas en un lenguaje popular. En mi experiencia del movimiento feminista, yo veo que si existe esa defensa férrea de los derechos de las mujeres en la calle, eso se ve en las instituciones. Y Clara es un buen ejemplo de ello, desde luego.
También ocurre así en otros países. Mi impresión al menos es que siempre se requiere ese empuje de la calle. Y en el último año y medio eso ha sido muy difícil debido a la pandemia. No puedo decir que la pandemia ya haya pasado. Yo estoy en Argentina y trabajo en Argentina, entonces desde luego no estamos en una situación post-pandemia aquí. Sí que parece que igual algún país está en esa situación, pero bueno, me gustaría saber cómo os estáis organizando, cómo os vais a organizar de aquí en adelante en cuanto a movilizaciones callejeras. ¿Cómo os está afectando la pandemia en este sentido? Hay una pregunta en el chat, una pregunta de Elena. Y pregunta, ¿cómo podemos blindar los avances del movimiento feminista para que no sean revertidos? ¿Cómo podemos blindar esos avances? Esa es la pregunta de Elena en el chat. Muy bien. Vamos a intentar responder. Sí, yo puedo hablar del caso de Polonia, por supuesto. No creo que... bueno, yo creo que la movilización polaca no se ha visto afectada en gran medida por el confinamiento. Mucha gente que ha salido a la calle, muy activa el año pasado, y lo han hecho a pesar de todo. Esta ha sido una gran demostración por su parte. La gente ha seguido saliendo a las calles, obviamente no ha servido de gran cosa, pero bueno, los gobiernos está claro que no se mueven ni un ápice si no les presionamos, son inflexibles y lo que hay que hacer es sustituir el gobierno, al menos aquí, para conseguir cosas. El confinamiento lo que ha hecho aquí al menos es reforzar las tendencias autoritarias en el gobierno. Creo que ha sido así en muchos gobiernos. No hay diálogo entre gobierno y sociedad. Yo me parte del confinamiento en Francia y el caso es tan negativo como en Polonia. Es un problema, por lo tanto, todo esto porque hay mucha gente que no tiene el coraje necesario, ¿no? O que ve avances y que con el confinamiento pues sentido pues descorazonadas y bueno, pues un poco desanimadas. La gente tiene miedo de la enfermedad, tiene miedo del COVID, de la pobreza, porque ven que el Estado no está haciendo su trabajo, existe una gran desconfianza, la gente ya no confía en, en, en que les ayuden. Y por otra parte, desde luego, esto es una gran oportunidad, ¿no? Hay alianzas online y eso nos permite pensar cómo podemos desarrollar nuestro propio trabajo, nuestras agendas políticas. Por ejemplo, en Polonia, con esta prohibición total del aborto, con una política tan dura con las mujeres, las mujeres están entre sí. Damos redes online de apoyo a nivel farmacológico y de posibilidad de aborto en el extranjero. Hay muchos países que ofrecen asistencia a las mujeres polacas para que puedan abortar en el extranjero. También se ha informado sobre el aborto farmacológico, que funciona muy bien, de hecho. Entonces, el conocimiento está ahí. La gente está aprendiendo y eso ya es algo que hemos conseguido, creo yo, que hay que valorar. Por otra parte, desgraciadamente, pues sí, hay muchas teorías de la conspiración y hay mucha gente reaccionaria que trabaja en nuestra contra, pero bueno, esta conectividad, en mi opinión, nos está ayudando mucho a organizarnos. Clara. Sí, dos ideas que quería compartir. Por un lado, ¿cómo ha afectado la pandemia
al movimiento feminista en España es curioso porque es contradictorio, porque por una parte es verdad, y lo decía Cristina en su intervención, que la pandemia ha sido muy difícil en términos de movilización, porque además el feminismo es un movimiento que es muy, muy de piel, muy del encuentro físico, muy del abrazo físico y metafórico. Y la pandemia ha sido difícil porque el hecho de no poder encontrarse ha dificultado que muchas de esas redes que tejen por abajo, ¿no?, ese feminismo popular al que hacíamos referencia antes, se debiliten. Pero por otra parte también la pandemia, dicho de una forma muy, muy simbólica, porque la pandemia es muy difícil y ha sido muy difícil, por ejemplo, en el caso del Estado español, por ejemplo, para nosotras en el Ministerio de Igualdad ha sido muy difícil la gestión de la pandemia porque hemos tenido que cambiar por completo las prioridades y poner, por ejemplo, mucho la atención en la situación de las víctimas de violencia machista, porque fijaos, nosotros hicimos un stay at home, o sea, un confinamiento que, claro, para las víctimas de violencia machista era muy complicado porque tenían que convivir con sus propios agresores, ¿no? Entonces, bueno, nos ha cambiado completamente. Es verdad que al mismo tiempo ha permitido que todo el trabajo invisible de las mujeres, fundamentalmente el trabajo de cuidados, que habitualmente no se ve, sea el principal a la hora de defender al conjunto de la sociedad de la pandemia, ¿no? Y ha puesto la atención sobre el trabajo del personal sanitario, que en el caso de España el 80% son mujeres, especialmente el personal de enfermería. Ha puesto el foco en las mujeres que trabajan en los comercios y en los sitios donde la gente iba a hacer la compra, ¿no? Ha puesto la atención en las trabajadoras de ayuda a domicilio, que han sido esenciales, es decir, se ha evidenciado que la mayoría de los trabajos que han sido esenciales durante la pandemia eran trabajos realizados por mujeres, y al menos se ha conseguido que esos trabajos, que se evidenciara la importancia de esos trabajos para el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es una relación contradictoria porque ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo también ha puesto el foco en algo que habitualmente no se ve y que es la agenda feminista y la agenda de revalorización de todo ese trabajo que está minusvalorado, ¿no? Y luego, en relación a la pregunta que planteaban por el chat de cómo blindar los avances, yo creo que hay se me ocurren dos posibles respuestas. Por ejemplo, por el camino institucional, nosotros lo que estamos haciendo en el Ministerio es intentar que esa nueva generación de derechos feministas que os explicaba antes, que es la ley del solo sí es sí, la ley de la reforma de la ley de aborto, todo lo que tiene que ver con los marcos normativos, tengan rango de ley orgánica, es decir, tengan rango de ley y además rango de ley al máximo nivel para que sea más difícil para posibles gobiernos futuros revertir esas reformas si quisieran revertirlas. Es decir, cuanto más institucionalicemos las políticas feministas, más difícil será, si algún día llega un gobierno que quiera acabar con ellas, que pueda efectivamente acabar con ellas. Es decir, yo creo que hay una parte que es el blindaje institucional y también creo que hay una parte que es el blindaje social. Es decir, al mismo tiempo es fundamental que el movimiento feminista sea fuerte para responder efectivamente a esas posibles amenazas. Y ponía Cristina en su intervención el ejemplo de las movilizaciones por la ley de aborto que hicieron dimitir a un ministro de un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular hace años, ¿no? Es decir, que yo creo que tanto el blindaje institucional, cuando hay oportunidad de blindar institucionalmente las políticas, porque se está efectivamente en un gobierno, se participa en el mismo, como el blindaje social, son elementales para evitar que efectivamente puedan darse retrocesos a futuro. Yes, please. Joana, adelante. Sí, lo que Clara ha dicho es muy importante, creo yo. Respecto a la pandemia, lo que ha supuesto y en qué nos ha centrado, ¿no? Porque ha sido muy visible ¿no? ¿Quién realizaba los trabajos esenciales? Principalmente mujeres que limpiaban, que cuidaban.
eso lo que ha hecho es centrar la atención en cosas que normalmente ignoramos como sociedad. También diría, respecto a este año que ha transcurrido, que hemos tenido dificultad a la hora de lograr movilizarnos en la calle, porque ha habido mucha gente que tenía miedo a la enfermedad o a enfermar por si iba a alguna marcha, alguna manifestación, el 8 de marzo, por ejemplo. Pero también vemos que en el último año se ha producido la protesta antirracista más importante de los últimos tiempos. Entonces, todo esto depende de cómo la gente percibe la necesidad, la urgencia del tema en cuestión. Yo creo que este año que pronto empezará, seguiremos en las calles, no tengo ninguna duda. Y tenemos proyectos específicos que queremos desarrollar. Queremos reunirnos, queremos hablar con gente, generar redes con otras asociaciones, trabajar en colaboración con ellas, hablar directamente con la gente. Por lo tanto, sí, existe, por supuesto, esa necesidad de estar en las calles. Ese es nuestro espacio. Respecto a la pregunta de Elena, diría que es importante movilizarse, estar en la calle. Como ya he dicho, pero también tenemos esta otra vertiente que tiene más que ver con la educación. Tenemos que ser capaces de transmitir, de explicar qué ocurría antes de que se consolidaran estos derechos, porque hablamos del aborto, ¿no? Y hay que explicar qué ocurre a todos los niveles cuando no existe una ley del aborto. A nivel de profesionales médicos también, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? Tenemos este papel de transmisión, de comunicación, de recordar la historia, de saber lo que ha ocurrido antes y qué nos ha ido permitiendo avanzar, ¿no? Tenemos que explicar por qué un umbral determinado es importante conseguirlo y avanzar a partir de ahí. Y por eso creo que es esencial salir a la calle, porque no hay milagros aquí en absoluto. A la hora de que los derechos se garanticen. Tenemos que dedicarle a todo esto nuestra vida y tenemos que hacerlo por las generaciones futuras. No hay una solución específica que nos permita salvaguardar y mantener lo que hemos conseguido hasta ahora. Para nada. Tenemos que seguir constantemente peleando por fijar estos logros. Cristina from Cristina Simo Cristina Simo. from Slovenia. Y luego Cristina de Eslovenia. ¿Queréis intervenir? ¿Unas palabras finales? Sí, me gustaría decir que en Eslovenia, antes del coronavirus, durante mucho tiempo las protestas estuvieron prohibidas. El gobierno no quería escuchar ninguna crítica en absoluto y estábamos muy limitadas, sobre todo en la campaña de solo sí es sí. Esa limitación, por otra parte, también nos ha ayudado porque, bueno, pues durante la cuarentena la gente quería contribuir, quería apoyar, tenía esa motivación y aprovechamos esa motivación a nuestro favor en esta campaña de solo sí es sí y desde luego funcionó muy bien. Creo que llegó a muchísima gente. Pasamos un año en cuarentena, en solitario, en casa casi, y desde luego eso tuvo implicaciones psicológicas y desde luego le ha dado mucho significado al trabajo colectivo que realizamos. Muchas gracias. Bien. Bueno. Creo que quedan 5 minutos. Adelante, Cristina. Gracias. Bueno, nada, yo quería decir de que igual que comenté que el 8M vino para quedarse, pues ahí estamos.
y estamos trabajando desde época de pandemia, nos hemos reunido telemáticamente en todos los espacios 8M de todo el estado, ¿no? De todas las localidades, nos hemos ido reuniendo para ir movilizando, ¿no? Y ahora pues estamos trabajando para que este 25 de noviembre tenga repercusión y haya movilizaciones. Esperamos que este 25 de noviembre volvamos a ocupar las calles, que en este momento de que ya no hay las restricciones que habían antes, pienso que es el momento de volver a las calles y de movilizarnos y precisamente este 25 de noviembre estamos centrándolo en la violencia, en denunciar la violencia institucional, porque el Poder Judicial en España es machista y patriarcal. Y hay que denunciarlo porque es muy grave las sentencias que se están dando en casos como en mujeres que han alejado sus hijos de padres maltratadores. Y hay que decir bien alto que un padre maltratador no es un buen padre. Y en eso estamos, este 25 de noviembre de vuelta a las calles. Thank you all of you. Thank you for your Muy bien, input. muchísimas gracias. Gracias por vuestra contribución, vuestra presencia y desde luego vuestro trabajo continuo en las calles y en las instituciones y junto con otras organizaciones. Espero que en el próximo congreso, en el 5º, podamos reunirnos presencialmente, cara a cara. Vamos llegando ya al final de este panel. Se nos ha acabado el tiempo. Creo que hemos hablado de alianzas muy específicas, muy concretas, de ideas sobre cómo seguir trabajando. Y me gustaría aprovechar estos últimos segundos para realizar algún anuncio. Yo trabajo en Rosa Luxemburg Stiftung en Argentina. En Argentina estoy coordinando un proyecto sobre feminismo global. Y queremos recopilar experiencias de distintos movimientos para compartirlos después. Entonces estamos trabajando, traduciendo esas experiencias y logrando nuevas alianzas. Solo quería anunciar eso. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado y espero veros pronto. Adiós.